los hombres de la justicia paguen este nuevo impuesto. Y Tonelli lo va a explicar porque puede ser inconstitucional y puede generar una andanada de juicio por parte de los jueces con este presupuesto, así que se aprueba. Tonelli, gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hay una valla, un obstáculo constitucional para la pretensión del gobierno, porque hay que recordar que el artículo 110 de la Constitución dice que los jueces perciben o deben percibir una remuneración fijada por la ley, la que no puede ser disminuida en manera alguna, dice la Constitución. Por eso fue que en 2016, con la aspiración y el propósito de que algún día los jueces paguen el impuesto a las ganancias, que yo comparto, promoví esa ley a la que ustedes hicieron referencia y que una vez sancionada dispuso que a partir del 1 de enero de 2017 todos los nuevos jueces designados en el Poder Judicial y los funcionarios y empleados debían pagar el impuesto a las ganancias. Así es que al día de hoy hay más de 180 magistrados que ya están pagando el impuesto a las ganancias, del total de unos 900 jueces que hay en actividad. Ahora, mi duda es técnica, porque esa ley que usted propuso está clara. Ahora, ¿el presupuesto tiene fuerza de ley? Digo, si se impone, ¿finalmente Bueno, funciona como tal? hay otra objeción allí, y es que la ley de administración financiera, que es la ley 24.156, dispone que en el presupuesto no pueden incluirse artículos que prevean situaciones o contemplen situaciones permanentes. El presupuesto es una ley destinada a regir durante un año. Por eso es lógico que la ley de administración financiera haya previsto que no puede contener cláusulas de vigencia indefinida o permanente. Por lo tanto, esta pretensión del oficialismo, además de violar el artículo 110 de la Constitución Nacional, también violaría esa previsión de, creo que es el artículo 20, de la Ley de Administración Financiera. Mariana. Ahora, muy distinta es la situación de los funcionarios y de los empleados de la justicia, porque ellos no están alcanzados por el artículo 110 de la Constitución Nacional. De modo que en el caso de los empleados y funcionarios, la verdad es que nada justifica que no paguen el impuesto a la ganancia, más allá de lo que digan los dirigentes sindicales del sector. Ahora, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mariana Arias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si vamos directamente al tema de la justicia y de los jueces, ¿no? Y digamos, del Poder Judicial y de lo importante que es la función del Poder Judicial, algunos dicen, y sobre todo la Corte Suprema está bastante preocupada, ¿no?, que puede ser un avasallamiento nuevamente sobre la justicia para generar un éxodo de jueces y poder allí poner en esas vacantes algunos que tengan más que ver con el oficialismo. ¿Esto es posible? Yo no tengo la menor duda de que el gobierno está peleado con la justicia. El gobierno no está satisfecho con la justicia, la quiere doblegar, la quiere dominar, la quiere cooptar. Y esta propuesta, este proyecto vinculado al impuesto a las ganancias, es un hito más en ese discurrir. Recuerden, sin ir más lejos, hace poco tuvimos la media sanción del Senado que eleva el número de integrantes de la Corte Suprema de los 5 actuales a 15. La semana pasada se empezó a discutir también en el Senado un proyecto de ley vinculado a traslados que tiene nombre y apellido. Es un proyecto de ley para complicarle la vida, para jorobar a 2 o 3 jueces que tienen nombre y apellido. Antes en el tiempo tuvimos el intento de modificar la ley orgánica del Ministerio Público, el llamado proyecto de reforma de la justicia. Es decir, todas leyes que no apuntan, no están orientadas a que la justicia funcione mejor, más eficientemente y más cerca de los habitantes del país, sino simplemente a jorobar a la justicia y, en la medida de lo posible, a dominarla, porque el kirchnerismo busca la impunidad de quienes están involucrados en causas de corrupción. Para mí está muy claro. Daniel. Sí, Pablo, cuando uno mira la pelea gobierno-poder judicial o kirchnerismo-poder judicial, uno dice,
¿Para qué hacen esto? Si saben que la misma justicia va a tirar, vamos a suponer que lo logran aprobar en el presupuesto, la misma justicia lo va a tirar para atrás, como hizo con la reforma judicial del 2013, va a pasar lo mismo. ¿Para qué lo hacen? ¿Como una medida de negociación, de presión sobre la justicia? ¿Qué están buscando desde el oficialismo? Bueno, sin la menor duda que, más allá del resultado que tengan estas iniciativas, que el gobierno siempre tiene la expectativa o la esperanza de que prosperen, pero aún en el caso de que no prosperen, sin la menor duda, generan zozobra, generan inquietud, generan malestar en la justicia, que es lo que el kirchnerismo busca, porque el kirchnerismo lo que quiere es doblegar a los jueces, posiblemente ganarles por cansancio o ganarles la voluntad por cansancio, y lograr ese objetivo que es el objetivo verdaderamente ansiado, que es el de la impunidad de quienes están involucrados, procesados en causas de corrupción. Claro. Bueno, sí, hacerle una consulta respecto al impacto económico que esto podría tener. Si bien hablamos de que es muy poco factible de que ocurra, el gobierno dice, bueno, esto nos permitiría recaudar 230.000 millones de pesos, digamos, si los jueces pagaran ganancias. ¿Hay allí algún tipo de argumento económico o usted solo ve que es una cuestión política, ¿no? De una cuestión de presión a los jueces? Yo creo que es estrictamente una cuestión política y de presión a los jueces. El gobierno tiene infinidad de alternativas para reducir los gastos del presupuesto en esa cifra y en muchísimo más. Hay infinidad de gastos superfluos, innecesarios, contemplados en el presupuesto. De modo que la cuestión no pasa por la recaudación, no pasa por aumentar la recaudación, sino, insisto, por molestar a la justicia, por perseguir a los jueces y, si fuera posible, por doblegarlos y, en última instancia, designar en las vacantes que se generen a jueces afines. Tonelli, le pregunto sobre la política, y tenemos que inevitablemente pensar en la última manifestación del presidente Alberto Fernández respondiéndole a un integrante de Gran Hermano. ¿Cuál es su opinión como diputado? Bueno, yo ya lo he dicho, a mí me parece que el problema del presidente es que está aburrido, porque no tiene nada que hacer, está claro que no gobierna, no resuelve nada, no decide nada, entonces es evidente que se aburre, mira televisión, ve esos programas como Gran Hermano, y bueno, se le ocurre contestarle a alguien que apareció allí en el programa. O sea que el título es ¿El presidente está aburrido? Yo creo que sí, no tiene nada que hacer el presidente. Entonces, claro, se aburre y mira televisión y encima elige ese programa. En vez de mirar cosas más entretenidas, de ver fútbol, no sé, ve ese programa que a mí personalmente no me gusta mucho. Pero ese es el problema, no tiene nada que hacer el presidente. Si se ocupara de gobernar, que es la función para la cual fue elegido, seguramente no tendría tiempo de andar mirando esos programas y de preocuparse por lo que diga un ilustre desconocido. Claro, claro. Con Mariana conversamos, ¿no? Sobre este rol y claramente el tema de Gran Hermano lo ha instalado. La política se ha transformado en un espectáculo finalmente y en un reduccionismo, ¿no? De su propia acción, me parece. O sea, las prioridades, Tonelli, evidentemente son, la justicia es una de las prioridades de alguna forma del gobierno, porque siempre, como usted mencionaba, ¿no? vuelve ahí, vuelve con distintos intentos, con distintos globos de ensayo. No siempre tienen, o sea, no siempre tienen éxito, pero se nota que ese es un problema y es una prioridad. Ahora, ¿cuáles son los problemas que no está teniendo en cuenta y que usted piensa que deberían ser prioridad? Miren, les doy un ejemplo vinculado con la justicia. Si el presidente verdaderamente estuviera preocupado por el funcionamiento de la Corte Suprema, una cosa que podría hacer y que debe hacer es proponer a alguien que reemplace a Elena Hayton de Nolasco, claro, que falta que renunció hace un año. Hace un año que hay una vacante en la Corte Suprema, hace un año que no hay ninguna mujer en la Corte Suprema, todos estamos esperando que el presidente proponga otra candidata mujer para reemplazar a Elena Hayton. Ha pasado un año y a pesar de que hay un decreto dictado por el expresidente Kirchner que establece que el presidente debe proponer, en caso de vacante en la Corte Suprema, debe proponer al candidato en un plazo no mayor de 30 días, ha pasado un año y el presidente nada hace, nada propone. Ahora, entonces, esto demuestra a las claras
que la verdadera intención, la verdadera preocupación del gobierno no es que la justicia funcione mejor, sino dominar a la justicia, doblegar a la justicia. Tonelli, pero ¿pueden reformar la Corte Suprema finalmente este proyecto que está en marcha? Porque el kirchnerismo va a intentar hacer todo lo posible para cambiar la ecuación judicial. ¿Lo pueden lograr usted que es diputado? Yo confío en que no, yo confío en que en la Cámara de Diputados no van a conseguir los votos suficientes para aprobar la ley, como ya ha pasado con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y como ya ha pasado con esa disparatada reforma de la justicia, para llamarla de algún modo. Vamos a resistir porque es un proyecto que no tiene nada que ver con mejorar el funcionamiento de la Corte. Insisto con el ejemplo que di recién. Claro. Si el presidente de verdad estuviera preocupado por el funcionamiento de la Corte, ya debería haber propuesto a alguna buena jurista que la reemplace a Elena Hayton. Daniel. Pablo, por ahí que con el correr del tiempo, pandemia de por medio, nos olvidamos que cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández se creó una comisión para reformar la Corte Suprema de Justicia, que la integraba entre ellos el doctor Veraldi, abogado defensor en causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se la conoció como la Comisión Veraldi. Había abogados prestigiosos, notables, que dieron su aporte y hubo un informe de esa comisión. ¿En algún momento llegó al Consejo de la Magistratura, llegó hacia ustedes ese informe para ver si se podía avanzar en algo concreto? No. Además es un informe que tiene más disidencias que coincidencias entre sus miembros, precisamente por el modo en el que los integrantes de esa comisión fueron escogidos. Hay allí personas muy allegadas al gobierno y personas independientes. Por lo tanto, el informe terminó teniendo más disidencias que coincidencias y bueno, poco material para intentar alguna modificación o reforma en la justicia, de modo que me parece que ya ha quedado en el olvido y nada va a salir de allí. Muchas gracias, Pablo, por el contacto. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Hasta luego. Y nosotros nos vamos al móvil porque queremos vivir un poco la noche de los museos. Allí está Álvaro Norro.